Golfo Pérsico se podría convertir en la zona más militarizada del mundo. Estados Unidos por su parte y el Reino Unido por la suya quieren crear dos poderosas fuerzas militares para enviarlas al Golfo Pérsico. Si logran su deseo, serían decenas de países con sus armas, sus barcos de guerra, municiones y aviones. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora todos quieren cuidar el Golfo Pérsico? ¿Qué contesta Irán y cuál es el más grave peligro? Soy Roberto de la Madrid y esta noche desde aquí, desde el ojo del huracán, a unos cuantos pasos del Golfo Pérsico, detrás de la razón. Because freedom of navigation is a vital interest of every nation, we will now seek to put together a European-led maritime protection mission to support safe passage of both crew and cargo in this vital region. We stand ready today to take on any challenge. And while our soldiers, sailors, airmen, and Marines stand guard each and every day, we will ensure their families are well taken care of. برای ما امنیت خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بسیار اهمیت داره. تنگه هرمز یک جایگاه بسیار با اهمیتی است. اونجا نه جای شوخی هست، نه جای این هست که یک کشوری بخواد مقررات دریانوردی رو لغو بکنه. مسئولیت حفاظت از خلیج فارس و دریای عمان عمدتاً به عهده ایران و کشورهای همجوار ماست، به خارجی ها ربط نداره. ما در طول تاریخ اینجا خلیج فارس بوده و ملت ایران هم همیشه حافظ این خلیج فارس بوده و تنگه هرمز هم به همچنین. Ahí veíamos al nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, que por cierto, ahí como decimos, fue un infante que combatió en la Guerra del Golfo, en campo de batalla, parte del equipo especial de asalto aéreo, y famoso ese equipo por haber sido el que derrotó como gancho izquierdo al ejército de Irak. Será una señal, bueno, ya lo veremos. Muchas gracias al equipo detrás de la razón, al equipo de investigadores, al equipo de artistas por hacer estos videogoles que usted va a ver muy bonitos.
muy representativos, pero sobre todo informativos. Gracias a usted por estar siempre con nosotros. Vamos directamente con nuestros invitados. Tengo a Jorge Luis Santa Cruz, periodista allá en la Ciudad de México. Es un placer y es un honor tenerte aquí. Gracias, Jorge, por estar con nosotros tratando de entender lo que sucede en el planeta. Juan Antonio Aguilar, periodista y analista internacional, usted lo conoce muy bien, allá en España, siempre con sus agudos y muy importantes análisis. Gracias a los dos. Jorge, comienzo contigo. A los dos les pido respuestas cortas porque hay muchas preguntas. Jorge, si se cumple el deseo de Estados Unidos y el Reino Unido, cada quien por su parte, serían muchos, 70 países, 70 ejércitos con sus barcos de guerra, aviones, drones en el Golfo Pérsico. ¿Qué significaría esto, por favor? Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a Juan Antonio, a quienes nos ven detrás de la razón. Lo que significa para un servidor es simple y llanamente que el modelo unipolar está dando sus últimos estertores. El modelo unipolar está moribundo, Roberto, pero eso no quiere decir que sea o haya dejado de ser peligroso. Moribundo con armas en mano es de tenerle miedo, es de tenerle cuidado. Lo que están haciendo los líderes occidentales es tratar de mantener el poder militar que les garantice después el poder económico, mediático, etcétera, mantener la hegemonía en el mundo ante el creciente poderío de China y de Rusia. En pocas palabras, Roberto, así lo veo. Bien, gracias, Jorge. Juan Antonio, independientemente si se logran estas dos coaliciones militares internacionales, porque una es la Operación Centinela liderada por Estados Unidos y la otra es la Fuerza Europea liderada por el Reino Unido, más adelante cuestionaremos si se logra o no. Pero en caso de que se lograra implementar, ¿qué haría Irán al ver a tanto ejército y barcos de guerra en el Golfo Pérsico? Pues yo creo que Irán simplemente tiene que mantener su posición como nación soberana. El problema de la acumulación de fuerzas militares en una zona tan sensible es doble. Una es que se produzca cualquier accidente que es factible, es decir, cualquier error puede provocar un incidente que sea mal entendido, mal comprendido e implique una escalada, o que se produzca una operación de falsa bandera por alguno de los actores, y aquí son muchos los actores que pueden estar interesados en una escalada de la tensión. Esto, es decir, ¿qué tiene que hacer Irán? Intentar por todos los medios evitar caer ni en las provocaciones y tener muy claro la posibilidad de que existan este tipo de incidentes o de operaciones encubiertas y prevenirse contra ello. Bien. Jorge, ¿por qué Irán no quiere que se forme una coalición internacional que cuide el Golfo Pérsico? Pues si tanto Estados Unidos como el Reino Unido dice que es para cuidarlo, para que haya seguridad. Es muy sencillo. La respuesta es simple, porque Irán sabe que si fructifican estas coaliciones, será el fin definitivo, valga la expresión, del Estado-nación, de la soberanía de las naciones. Mira, es el último esfuerzo para que el orden unipolar trate de mantener el control en el Medio Oriente. Todas las guerras, duele decirlo, pero es así, todas las guerras, por lo menos las guerras modernas y contemporáneas, han tenido sus raíces en factores económicos, políticos y militares. Con la caída de Irán se precipitaría la caída de las naciones árabes independientes. También menciono a Siria. Tanto Siria como Irán, lo hemos dicho en otras ocasiones aquí en este espacio que atinadamente conduces, son las que contienen los afanes expansionistas del ente israelí. Tumbando a Irán, el siguiente paso sería tumbar el régimen nacionalista de Bashar al-Assad en Siria. Por otro lado, con la caída de Irán, podrían acelerar el plan que tienen de dividir a Irak en tres partes
y de dividir a Siria en 5 partes, de construir una serie de pequeños estados rivales entre sí, fáciles de controlar y que no ocasionen problema alguno al gobierno sionista de Israel. Pero veo más cosas, veo el fin de las aspiraciones nacionales palestinas y sobre todo en el factor económico 2. La primera, el control de los gigantescos recursos energéticos, gas y petróleo del Medio Oriente, y la construcción de un muro simbólico, o no sé si simbólico, pero sí militar, en torno a Rusia y a China. Un muro militar a la ruta de la seda y un muro militar a la Rusia nacionalista, Roberto. Qué brillante lo explicas, muchas gracias y gracias por tu adulación. Gracias, Jorge. Juan Antonio, a ver, ¿el Golfo Pérsico es exclusivo de ciertos países o es agua internacional? Vamos a ver, el Golfo Pérsico tiene su parte que son las aguas propias de los países ribereños al Golfo, y hay un estrecho margen, no más allá de unos 12 kilómetros, que son aguas internacionales. Pero esa no es la cuestión, es decir, eso ha sido siempre así, es decir, son zonas de exclusividad económica de los países ribereños, que son los que tenían que estar interesados en el mantenimiento del tráfico, la seguridad de los buques, la apertura comercial de las empresas que allí comercializan. Esa no es la cuestión. Yo creo que ha habido siempre un interés de las potencias imperialistas por tener un control, sobre todo de los 2 pasos, Hormuz y Bab el-Mandeb, en la zona, porque pasa 1/3 del petróleo mundial por ahí. ¿Qué es lo significativo de lo que está ocurriendo ahora? Y esto nos tiene que dar lugar a pensar también qué está pasando. ¿Por qué 2 flotas? ¿Por qué la operación Centinela de Estados Unidos, que al fin y al cabo llevan allí presentes desde hace décadas? ¿Por qué el Reino Unido quiere montar su flota propia y además con la Unión Europea de la que se va? Es decir, ¿qué pasa aquí? Quizás acaso los intereses norteamericanos no coincidan exactamente con los intereses del Reino Unido. Esto es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque no tiene mucho sentido. Podría perfectamente ser una flota anglo-norteamericana, y en cambio no, el Reino Unido va aparte. Cuidado con la mano negra del Reino Unido en todo este tema, porque el Reino Unido tiene mucha influencia en Arabia Saudita, en Bahrein, en los Emiratos, tiene también, lógicamente, sus relaciones con Israel, y a lo mejor no coincide exactamente con las políticas de Trump. Trump tiene unas elecciones en ciernes, el Reino Unido no, acaba de elegir un primer ministro, y el Reino Unido se va de la Unión Europea y tiene que, de alguna forma, demostrar a sus amigos, a sus aliados y a sus enemigos que sigue siendo una gran potencia y que sigue teniendo sus sitios de control. Y el Oriente Medio era una zona de influencia británica ya históricamente. Quizás aquí veamos una situación que es anormal, ¿no? Y esto nos tiene que llevar también a una reflexión. Quizá también sea plan con maña, como se dice en México, ¿no, Juan Antonio? Porque se va el Reino Unido de la Unión Europea, pero vuelve a meter otra vez a la Unión Europea por separado, para supuestamente ayudar a los intereses de ellos, ¿no? Sí. Y ya tiene amarrado el doble Donald Trump, porque finalmente Boris Johnson, el nuevo primer ministro, pues es el Trump británico, ¿no? Como el mismo Trump lo ha calificado. A ver, yo te pregunto, Jorge, ¿por qué hay 2 operativos? El Centinela, lo que estaba diciendo Juan Antonio, liderada por Estados Unidos, y la Fuerza Europea, liderada por el Reino Unido. Jeremy Hunt, antes de irse hace unos días, dijo que la diferencia es que su fuerza militar no es para unirse a la máxima presión de Estados Unidos contra Irán, sino solo para cuidar sus barquitos. Yo digo, no es lo mismo. El Reino Unido dice que vio la necesidad de este operativo porque estamos hablando de $500 million y más de 1.300 barcos británicos que por ahí pasan. Dime tu análisis. Sí, por supuesto, tiene que ver con el control de esa zona. Imagínate lo que es $500 million o $1 billón al año. Pero además de esa cantidad abultadísima de dinero, quisiera yo
preguntar a la audiencia, dejar la pregunta en el aire. ¿Qué pasaría si la Unión Europea y concretamente Londres, el Reino Unido, pierden presencia en el Medio Oriente? ¿Qué pasaría si Washington, en este momento, el grupo que respalda al presidente Trump, pierde presencia en el Medio Oriente? Que simple y llanamente las naciones como Irán y como Siria, que yo no quiero excluir a Siria de esta ecuación, podrían empezar a imponer condiciones dentro de una organización de países exportadores de petróleo que es simple y llanamente una organización que está de manera sumisa, que responde con toda sumisión a los dictados geopolíticos y geoestratégicos que le llegan desde Washington y que le llegan desde Londres. Para mí ese es el meollo del asunto. Por lo demás, Boris Johnson, el nuevo primer ministro de Gran Bretaña, y el presidente Donald Trump tienen un amigo en común y tienen una ideología en común. Esa ideología es la que encabeza el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien por supuesto quiere ver aniquilados a todos los enemigos de la expansión sionista. Oye, Jorge, ¿y tú crees que se logre esta coalición? Estados Unidos invita a 60 países, no están confirmados, pero la de Boris, bueno, no sé si sea de Boris Johnson, pero la del Reino Unido sí ya saltó por ahí, Italia, Dinamarca, Holanda, Francia, que sí apoyan y sí quieren esta coalición. ¿Crees que se logre? Sí, mira, en este momento lo veo difícil. Y lo veo difícil porque, por un lado, Boris Johnson tiene que llegar y tomar el control del entorno británico. Su primer problema es el Brexit. ¿Cómo lo va a hacer el 31 de octubre y qué repercusiones tendrá? Me queda muy claro que si el Reino Unido sale ya del Tratado Europeo, entre otras cosas, se agudizará el problema migratorio en el viejo continente. Entonces, Johnson primero tiene que tomar control de la situación doméstica. Y por el lado del presidente Trump, bueno, él está en este momento mucho más interesado en ganar puntos en las encuestas para poder ganar la reelección de las elecciones de principios de noviembre del año que viene. Mira, la llamada OTAN árabe, este acuerdo estratégico para Medio Oriente que se impulsó cuando todavía era presidente de Estados Unidos Barack Obama, sigue estancado. Y el proyecto sufrió un grave deterioro cuando Egipto dijo, señores, yo me salgo de la OTAN árabe. Entonces, no es tan fácil. El escenario más probable que ve un servidor es el de que desde Arabia Saudita, desde Emiratos Árabes Unidos, tal vez desde Qatar, tal vez desde Bahrein, a ver qué posición toma Omán también, que desde allí se puedan lanzar acosos bélicos de diferente escala, de diferente magnitud, en contra de Irán. Bien. El propósito es claro, es que Irán se sienta asfixiado y que en un momento dado, por esa asfixia, lance un ataque que justifique a las potencias occidentales a lanzar ahora sí una operación militar en su contra. No tanto ni siquiera a Estados Unidos, ni a Israel ni a Estados Unidos les conviene, y no sé qué tanto le convenga a Boris Johnson, pero les devuelvo la palabra. Gracias Jorge. Juan Antonio, pues yo también pensaba qué posibilidades había de que todo esto era un gran plan maquiavélico desde Washington y a futuro para una guerra total y devastadora contra Irán, es decir, al militarizar el Golfo Pérsico se sube la tensión y la posibilidad también de un error militar, y ahora no estaría solo Estados Unidos, sino muchos países contra Irán. Por favor, Juan Antonio.
Vamos a ver, es que posiblemente, decía antes que igual los intereses no coincidían. Estados Unidos ahora mismo tiene unas elecciones en ciernes, el señor Trump tiene que presentarse a la reelección, y además tiene un objetivo estratégico, que no es hacerse simplemente con los recursos energéticos, es controlar el mercado mundial de hidrocarburos, es decir, los precios, porque los precios tienen que mantenerse altos para que sea rentable su industria de esquisto, si no, quiebra. Entonces, a Estados Unidos simplemente con mantener la tensión y mantener todo controlado y que Irán no pueda sacar su petróleo al mercado de forma libre, tampoco el petróleo y el gas sirio, como no puede hacerlo el libio, eso ya le viene bien. ¿Para qué le va a interesar una escalada militar abierta que nunca se sabe cómo puede acabar? No. A quien le interesa esa escalada militar es precisamente a Arabia Saudita, a Kuwait, a los Emiratos y todos esos países que son los que pueden tener una acción provocadora que lleve a una respuesta militar iraní y de ahí a una escalada militar global en toda la región. Oye. Y ahí es donde sí creo que juega una mala pasada, una mano negra británica, porque sí creo que está buscando eso independientemente de los intereses norteamericanos. Si no, no se explican determinadas cosas. Oye. Y es más, la jugada británica llevaría a que precisamente Irán viera que la Unión Europea, que ha prometido el cumplimiento del acuerdo nuclear, pues la viera que efectivamente se retira. Es decir, que realmente ya no lo está cumpliendo, que no hay interés en cumplirlo. Es decir, el Reino Unido arrastraría a la Unión Europea a eso también. Es decir, yo creo que es una jugada maquiavélica, pero no creo que haya una coincidencia de intereses, ¿eh? Es decir, bien, yo creo que se están jugando varias partidas. Pero ahí, Juan Antonio, Donald Trump parecería que entonces metió un gol, ¿no? Porque uno, le conviene cómo están las cosas, y dos, hizo que ya las potencias del mundo occidental vieran al Golfo Pérsico como peligroso. Sí, pero es que eso a Trump le conviene. ¿Por qué? Porque es un enemigo más, igual que Corea del Norte o Venezuela, ¿no? Es un enemigo más, mantiene la tensión, mantiene el bloqueo, las sanciones, Irán no puede vender su petróleo libremente, mantiene los precios altos, sin necesidad de llegar a una escalada militar. Observemos que Trump hasta ahora nunca ha iniciado una operación que lleve una escalada militar incontrolable. Bien. Es decir, siempre se ha mantenido, recordemos simplemente el incidente del dron famoso, ¿no? Es decir, siempre se ha mantenido con cuidado. ¿Por qué? Porque sobre todo hay un interés económico, manteniendo por supuesto siempre la seguridad de Israel, pero eso es aparte. Yo creo que el interés de Estados Unidos, que por otro lado su quinta flota lleva en la zona desde hace décadas, es decir, que es que no tiene que enviar, no necesita una coalición de 30 países y nada por el estilo, todo esto es farfulla, es decir, es discurso. Bien. Es decir, realmente la posición norteamericana está clara desde hace tiempo y es un juego, es un juego estratégico el que ahí se Bien. Mueve. El tema del Reino Unido y otros países de la zona es ya más curioso, ¿no? Gracias, Juan Antonio. La última pregunta, Jorge, yo la iba a hacer, bueno, la voy a hacer, pero ya lo habías tocado en el principio y me sorprendió, pero ahí te va. ¿Por qué es tan importante el estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico? El Reino Unido pues dice que el Golfo Pérsico es de sumo valor, ya hablamos de los billones de dólares, pero la pregunta es, ¿realmente el Golfo Pérsico es tan importante por esto o hay otra cosa más? El investigador Robert Kaplan del grupo Eurasia dice que no es Irán el importante para Donald Trump, que es China. Explica Kaplan que silenciosamente en los últimos años China construyó en Baluchistán, en Gwadar, en la frontera con Irán, un complejo portuario de contenedores de última generación que conectarán tuberías, ferrocarriles y carreteras a China con Europa, siendo Chabahar de Irán y Gwadar de Pakistán puntos neurálgicos para la conquista del mundo de China. De hecho, los chinos quieren desde ahí monitorear el estrecho de Hormuz y todo el Golfo Pérsico. Hablamos entonces ya de billones y billones de dólares. Por si fuera poco, China ya completó los planos para construir una superbase militar ahí mismo. Todo esto dejaría fuera a Estados Unidos de todo el comercio en esta parte militar y económicamente del mundo. Y obvio no quieren, es por eso que debilitar a Irán es la clave para Estados Unidos. Por favor, completa, Jorge. Claro que sí, coincido perfectamente, coincido en lo absoluto con lo que menciona el investigador. Mira, si no fuera importante Irán para China, no hubiese estado hoy el nuevo embajador de Pekín entrevistándose con el secretario de Energía de Irán. Irán lo tenemos que entender así.
forma parte ya del modelo tripolar. No es una potencia del tamaño de China, no es una potencia del tamaño de Rusia, pero Irán es aliada de China y es aliada de Rusia. Lo que se está jugando en este momento es la permanencia o la desaparición del modelo unipolar. A juicio muy modesto de este servidor, el modelo unipolar, como lo dije al principio, Soros, Rothschild, Rockefeller, etc., el modelo unipolar está tratando de mantenerse. Ahora, gracias. Nos vemos, Jorge. Tengo que cortar, se nos acabó el tiempo, perdóname. Gracias, Juan Antonio, gracias a los dos. También faltaría la pregunta de si el imperialismo chino, dice la inteligencia de Estados Unidos, que seduce países, luego los endeuda y es más agresivo, pero más silencioso que el de Estados Unidos, que solo ha querido guerras siempre en la historia para imponer su valor y su decisión. Cerramos con esto. Muchas gracias a usted y déjeme decirle justamente esto que es muy importante. Irán está en el centro de la geopolítica del siglo XXI, dice el New York Times. Su lugar geográfico es un tesoro, dominará las venas comerciales con Asia Central, además de ser el puente de hidrocarburos con el Océano Índico. Irán es la clave de los planes de conquista del mundo, del planeta entero, del nuevo imperio chino. Irán puede ser la herramienta de China para llegar a todos los caminos y dominar Europa y Asia. La delicadeza interna y externa con la que se jueguen las fichas aquí en esta región harán que el mundo se incline para un lado, para el otro, o explote. Esperemos que no explote. Buenas noches.